Éramos 3 miembros del Servicio de Emergencias Médico Provincial, SEMPRO, de la ciudad de Villa Mercedes, en Argentina. La experiencia la marcamos como algo paranormal. Nos generó tanto miedo que incluso se debió llamar para que nos interviniera un sacerdote, que hasta tuvo que bendecir la ambulancia. Todo comenzó cuando acudimos a un llamado de una emergencia por un presunto brote psicótico. Cuando llegamos a la casa donde se solicitó la ayuda, nos encontramos con una joven que, por los dichos de las personas que la acompañaban, presentaba un brote psicótico. Era una chica de unos 18 años, de contextura pequeña, pero que por más de eso, no la podíamos contener. La joven empezó a insultarnos, pero lo aterrador era la voz que tenía. Además de eso, tenía una fuerza impresionante. Aún así logramos, luego de mucho esfuerzo, llevarla al hospital. Allí la sedaron y todo se calmó, o eso parecía, ya que nunca esperamos lo que luego de eso nos iba a comenzar a pasar. Los 3 salimos de la sala de urgencias, asustados y sorprendidos, pero aún así, teníamos la obligación de volver a la base para continuar con la guardia esa noche. Sin embargo, cuando ya estábamos listos para irnos, comenzamos a escuchar ruidos en la parte trasera de la ambulancia. Así que sospechamos de que alguien se había metido para robarnos el equipamiento. De inmediato nos bajamos, y cuando abrimos las puertas, nos encontramos con que todo estaba totalmente desordenado. Literalmente, parecía como si la ambulancia se hubiera volcado. Fue inevitable no relacionar todo aquello con el hecho que minutos antes habíamos vivido con esa joven. El terror nos invadió. Quedamos en shock luego de eso, y ya no quisimos entrar nuevamente al vehículo. Fue tanta la conmoción que, de hecho, llamamos a 2 sacerdotes para que bendijeran la ambulancia y nos llevaran un poco de tranquilidad. Al día siguiente, hablando con los enfermeros del hospital, nos enteramos de que aquella chica del supuesto brote psiquiátrico no era oriunda de nuestra ciudad, y además de eso, al parecer, antes de presentar esos extraños comportamientos, había estado jugando al juego de la copa. Espero nunca tener que lidiar con otra situación similar. Soy paramédico desde hace varios años, pero lo que les contaré se remonta a una de mis primeras experiencias. Un servicio al cual acudí en compañía del operador y un compañero que me instruía y supervisaba mis actividades a bordo de la ambulancia. Había una leyenda entre el personal de ambulancias, la cual decía que en la mayoría de las unidades se encontraba algo a lo que llamaban el tercer tripulante, y este era un augurio de muerte, usualmente para un paciente que sería atendido muy pronto, o de alguien que ya fue atendido pero que no sobreviviría. Una noche lluviosa, fuimos activados para cubrir un servicio de emergencia en el basurero municipal de Metepec. Se trataba del cuidador, quien acostumbraba a beber hasta no poder sostenerse en pie. Esa noche el señor llegó a su casa y golpeó la puerta. La hija le abrió y él rodó al piso golpeándose muy fuerte la cabeza. En fin, trasladamos al paciente en estado crítico a uno de los hospitales de trauma de la ciudad de Toluca. Ya en regreso, venía yo sentado en el asiento del paramédico, en la cabina de atención que comunicaba con el habitáculo del piloto por medio de un pasillo pequeño en el que apenas cabía una persona. Íbamos platicando muy entretenidos, comentando el servicio, cuando en eso comencé a sentir una mirada muy pesada. Cabe notar que solo íbamos 3 en la unidad, y cuando volteé, pude notar que en el carro camilla había una silueta negra, o al menos así era, debido a la luz que entraba por las ventanillas. Me quedé pasmado, y luego escuché una exhalación, lo que me hizo reaccionar saltando hacia el habitáculo y diciendo a mis compañeros, completamente asustado, que se detuvieran, porque alguien se había subido a la ambulancia. El operador se frenó de inmediato y de manera brusca, y los 3 descendimos de la ambulancia de inmediato. Detrás de nosotros circulaba una patrulla de policía estatal, que también se detuvo. El oficial, al vernos bajar de la unidad en ese estado, también se bajó, y llevando su mano el arma preguntó: ¡Hey!
¿Qué les sucede a ustedes? ¿No saben que alguien pudo haberse estrellado contra la ambulancia por lo que acaban de hacer? Alguien se nos subió a la máquina y no es tripulación nuestra. Eso le dije. Y en eso el oficial, muy precavido, abrió las puertas traseras y luego apuntó con el arma y su linterna. Pero no había nadie. Él registró toda la unidad, pero no encontró nada. Ustedes deben estar locos o drogados. Ven cosas donde no hay nada. Los escoltaré hasta su base y los dejaré ahí para que continúen a solas. Y así lo hicimos. Al llegar y al contar a nuestros compañeros lo que nos sucedió, uno de los más experimentados nos dijo algo. El tercer tripulante. En una ambulancia usualmente viajan dos, pero a veces, cuando algo fuerte va a ocurrir, el tercer tripulante aparece, solo, sin aviso, y eso lo hace porque viene por alguien, o ya se lo llevó. Quizás su paciente no despertará más. Y efectivamente, así mismo pasó. Esa fue la única experiencia que tuve con aquello que llamaban el tercer tripulante. Me llamo Roberto. A mediados de la década de 1990, trabajaba como paramédico en un pueblo pequeño de Texas, y quiero compartir un suceso extraño que junto a mi compañero vivimos en una noche. Después de recibir una llamada de una mujer que tenía dolores en el pecho, subimos a la ambulancia para dirigirnos a la dirección. Eliminamos el código 3, que significa utilizar nuestras luces y sirenas de emergencia. En aquel entonces, a falta de GPS, confiábamos en mapas y números de buzones de correo para guiarnos hasta la ubicación rural. La dirección a la que íbamos era muy rural, y por eso no habían luces en la calle. Era muy difícil leer los buzones. Mientras buscábamos el camino correcto, apagamos las sirenas, pero en eso nos detuvimos y descubrimos que estábamos equivocados. Así que apagamos las luces de emergencia mientras retrocedíamos por la carretera y subíamos por el camino correcto. Pero al llegar al lugar, nos dimos cuenta de que habíamos estado exactamente en la misma dirección el mes anterior por un hombre que también sufría de un paro cardíaco. Pero esta vez se trataba de una mujer. Nosotros pensamos que pudo haber sido la esposa de aquel hombre. Lo decíamos en tono de broma. Saltamos de la ambulancia con el equipo a cuestas y comenzamos a tratar a la mujer, que afortunadamente acabó estando bien. En eso envié a mi pareja a buscar la camilla de la ambulancia para poder llevarla al hospital para una mejor evaluación. Pero cuando él regresó, tenía una extraña expresión inquisitiva en su rostro. De todos modos, llevamos a la paciente al vehículo de emergencia. Y fue entonces cuando vi que la ambulancia tenía encendida casi todas las luces con las que estaba equipada. Luces estroboscópicas, reflectores, algunas luces interiores, todo encendido. Después de llevar a la paciente al hospital, le pregunté a mi compañero por qué había encendido todas las luces, pero me dijo que él no lo había hecho. De hecho, me recordó que habíamos cerrado todo después de ir a la dirección equivocada. Ninguno de nosotros recuerda haber activado las luces, y no había ninguna razón real para hacerlo. El sueño de mi vida era trabajar como paramédico. Sé que también podría haber trabajado como enfermero o médico, pero realmente quería ser un socorrista. Ser la primera persona en la escena que pudiera ayudar. La razón es que cuando tenía unos 12 años, mi mamá y yo sufrimos un accidente bastante grave. Habíamos dado un corto paseo hasta el embalse Buffalo Bill y mirábamos las montañas rocosas. Un paramédico había salvado la vida a mi mamá, y yo quería hacer lo mismo. Ayudar de alguna manera a personas en situaciones similares. La gente piensa que el turno de noche es más duro, y en realidad no lo es. El tráfico es casi inexistente.
por lo que puedes llegar más rápido y tienes un buen tiempo de inactividad. Por lo general nos quedábamos viendo Netflix o jugando algún juego de cartas. La mayoría de los accidentes ocurren durante el día, no durante la noche. En los días muy ocupados, mi compañero y yo generalmente vamos a trabajar una hora antes, para así dejar salir a los del otro turno y reemplazarlos ni bien ellos salgan. Ellos hacen lo mismo por nosotros. Una vez nos pusimos a trabajar y en eso vimos a nuestros compañeros del otro turno. Vimos que parecían bastante conmocionados y en eso nos contaron que los llamaron porque una niña no respondía y tuvieron que hacerle reanimación cardiopulmonar. Ella había estado patinando con sus amigos en uno de los parques de patinaje y acababa de colapsar, simplemente de la nada. Ellos llegaron a la escena y todos sus amigos estaban reunidos llorando y gritando. Y nos contaron que no sobrevivió. Esa noche tuvimos 2 llamadas. Ambas involucraban a personas mayores que sufrían dificultad para respirar. Simplemente los calmamos un poco. Le dimos un poco de oxígeno y trajimos a ambas personas. Mientras Jerry, mi compañero, estaba revisando al segundo viejito, esa noche sucedió algo extraño. Yo estaba sentado en la cabina de ambulancia revisando mi teléfono y en eso, desde la parte trasera, escuché reír a una chica. Imposible. Pensé que debía haber sido una de las máquinas sonando y lo escuché como una risa. O tal vez fue alguna charla de la radio. Me extrañó mucho, especialmente porque esa chica adolescente había muerto ese mismo día. Jerry salió después del chequeo y me preguntó por qué parecía haber visto a un fantasma. Yo le conté sobre la risa que había escuchado y él simplemente dijo que probablemente era la radio. Unos minutos más tarde, después de regresar a la sede central, estacionamos la ambulancia y nos quedamos viendo ahí un partido de hockey. Cuando de pronto, ambos escuchamos una risita que provenía del interior de la parte trasera. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Jerry, y ambos nos dimos vuelta para mirar hacia atrás, pero estaba vacío, no había nada. Un poco asustados salimos de la ambulancia, mientras Jerry me dijo, revisemos la parte de atrás, tal vez se haya metido algún tipo. No lo sé, suena un poco como lo que escuché antes, le dije. Caminamos hacia la parte trasera. Caminamos hacia la parte trasera del vehículo. ¿Deberíamos abrir las puertas y mirar dentro?, le pregunté a Jerry, y él en eso las abrió. Y al hacerlo, allí, sentada en el carrito, vimos de espaldas y en la oscuridad la figura de una niña. Jerry y yo nos asustamos y nos alejamos de la ambulancia, y luego de unos minutos entramos, pero no había nada. Al día siguiente les contamos a los chicos lo que pasó, y todos estuvimos de acuerdo en que nunca diríamos una palabra de esto a nadie que trabaje con nosotros. Obviamente, no nos creerían. En el año 2000, recuerdo que le avisaron a mi señora que nuestra cuñada no se sentía bien. Así que llamamos a un taxi y nos fuimos a su casa. Unas cuadras antes, veo una ambulancia parada en una esquina. Seguimos y llegamos a su casa. En eso me dice mi cuñado que ya la habían llevado en la ambulancia. Yo le dije, entonces era esa que estaba en la esquina. Así que fuimos hasta allá. Llegamos y mi suegra me dice, sube tú primero, por favor. Yo entré y en eso vi una señora sentada atrás de todo, que me dijo. Yo le dije que no lo haga. Yo le dije. Miré hacia la camilla y vi a mi cuñadita acostada ya sin vida. Le acomodé la ropa y le dije a un paramédico que estaba sin vida. Cuando la estaban por llevar, me acerco al chofer y le digo, esperen, hay una mujer que aún no bajó. Y el enfermero me dice, señor, en la ambulancia no había nadie.
Usted estaba solo, pero yo recuerdo que vi a la mujer sentada allí. Nunca supe quién era esa mujer, pero no me sorprendí para nada. Venía viendo espectros desde los 12 años. Creo que tengo un don. Vivo en el sur de Nueva Inglaterra. Trabajé por un tiempo como paramédico y tengo algo que contarles. Siempre pensé que si experimentaría algo extraño en el trabajo, sería en alguna de las ambulancias. Eso debido a todas las almas que pasan por ahí y algunos que pierden la vida antes de llegar al hospital. Nuestra empresa cubría los pueblos de los alrededores. Para llegar a alguno de estos, a veces debíamos ir más allá de los bosques y valles. En una oportunidad, tuvimos que responder a un llamado ubicado en nuestra área de cobertura. Sin embargo, era en otra ciudad. Pero cuando ya casi estábamos llegando al destino, nos cancelaron. Eso nos puso de muy mal humor. Eran las 4:30 de la mañana de un miércoles de otoño, así que tuvimos que volver de nuevo a la base. El viaje de vuelta era de unos 40 minutos. Era un camino largo y recto por un espeso bosque. Yo iba en el asiento del pasajero, escribiendo en la computadora nuestra etiqueta cancelada, ya preparándome mentalmente para irme a casa después de una larga noche. Cuando en eso mi compañero me pregunta: ¿ves eso? Y en eso él comienza a reducir la velocidad. Cuando miré hacia la carretera, a unos 30 metros de nosotros, e iluminado por los faros de la ambulancia, vi que había un perro grande, que se alejaba muy lentamente de nosotros. Mi compañero entonces comenzó a reducir la velocidad, pensando que tal vez aquel animal estaba herido. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, sucedió algo que nunca olvidaré. Y fue desde ese día que comencé a creer que no todas las cosas son lo que parecen. Comenzamos a acercarnos a esa cosa, y a medida que más lo hacíamos, mi compañero y yo simultáneamente tuvimos una sensación de temor, ya que ese enorme perro comenzó a ponerse de pie. Era un animal enorme. Mi compañero de inmediato detuvo la ambulancia, y esa cosa inclinó la cabeza y se nos quedó viendo. Se podían ver sus ojos amarillos brillantes. Luego de unos segundos se giró y salió corriendo hacia el bosque, y todo se terminó ahí. He visto muchos caninos pararse sobre sus patas traseras, pero nunca había visto a uno correr con gran precisión y agilidad. La verdad que nunca creí en hombres lobo, ni en skinwalkers, ni en nahuales. Pero aquella madrugada vi algo que realmente parecía ser una de esas cosas. Trabajé por un corto tiempo como un técnico de emergencias médicas y pasé la mayor parte de mi tiempo con las transferencias. Tenía una paciente habitual que era una mujer mayor, a la que llevaba con frecuencia a un centro de diálisis al otro lado de la ciudad. Un día la estábamos trasladando y yo estaba en la parte de atrás de la ambulancia con ella. Y entre plática, ella me dijo que un hombre vestido de púrpura la había estado visitando. Le pregunté si era un pariente o un enfermero, pero me dijo que no. Me comentó que aquel hombre se sentaba a su lado durante la diálisis y le acariciaba el cabello. Eso me pareció muy extraño, así que más tarde le pregunté a los técnicos del centro si vieron a alguna persona así, pero nadie la había visto. Los visitantes no eran demasiados tampoco en aquel centro de salud, así que asumí que esa paciente lo estaba imaginando. Pasaron los días y nos dirigimos a recogerla, y cuando llegamos al estacionamiento, vi a través de la ventana algo que me heló todo el cuerpo en ese momento. Les juro por Dios que vi a un hombre con una bata morada que estaba parado en una de las grandes ventanas mirándonos. Vi que unos enfermeros corrían llevando a alguien en una camilla, y pronto pude enterarme que mi paciente acababa de sufrir un ataque al corazón y no pudieron reanimarla. Esa fue la única vez que vi a alguien con un uniforme morado, y ya nunca más lo volví a ver.